Hola Diana, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Para mí va a ser muy importante y especial poder conocer un poco más profesionalmente hablando, ¿no? Me gustaría hacerte la primera pregunta y es, ¿qué consecuencias emocionales consideras que ha causado el coronavirus en las personas? Bien, entonces, esta pandemia, esta enfermedad diferente y aún sin cura específica, ha cambiado, digamos, ha reseteado la mente de muchas personas, ¿no? Y en cuanto a la parte emocional o psicológica, vamos a ver que cómo ha afectado la parte de las emociones, ¿no? ¿Y qué es una emoción? Es una reacción psicofisiológica que pasa en cualquier persona ante un suceso repentino. Entonces, cada persona puede reaccionar de diferente forma. Y muchas de las personas actualmente, desde que comenzó la pandemia en marzo, eh, han tenido episodios emocionales diferentes. Por ejemplo, algunas de ellas han presentado mucho estrés, otras ansiedad, otras frustración, incluso otras tristeza o también rencor, ira, cosa que tal vez al inicio ellos no notaban o incluso no sabían cómo controlar. Es por lo mismo que ha habido un cambio abrupto, ¿no? De un momento a otro, no fue anticipado, fue de un momento a otro, de una semana a otra o de un mes a otro, teníamos la gran noticia que el virus comenzó en el Perú y muchos de nosotros tuvimos amigos, familiares que también sufrieron y se infectaron de este virus, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias ha traído? Ha traído una inestabilidad emocional. Las personas ahora yo creo que ya están incluso sabiendo controlar porque muchos aspectos de la vida ya se han ido regularizando, como es el trabajo, los estudios, pero al inicio el choque fue muy, muy fuerte, tanto así que no solamente la persona estaba infectada y estaba enferma físicamente, sino también ya emocionalmente y psicológicamente. Entonces, creo que si es que evaluamos en la parte estadística, la parte emocional y psicológica, pues obviamente ha habido un pique grandísimo en cuanto a la parte de las emociones, ¿no? Las personas se han disparado, ¿por qué? Porque no todas sabemos controlar las emociones y porque no todas hemos pasado por estos episodios. Y en esto quiero recalcar que no solamente los adultos como nosotros, sino también los niños, los jóvenes, ¿no? Inclusive los bebés. Entonces, todos hemos sufrido este cambio de tener una enfermedad todavía sin cura. Sí, gracias, Diana. De hecho, sí es verdad, ¿no? Nosotros vamos a pasar de manera diferente la situación en la que estamos viviendo, no nos afecta igual. Y algo interesante también que me gustaría quizás saber es cuál sería la rutina adecuada para no caer en estrés, especialmente en estos tiempos. Ujú. Bien, entonces normalmente como psicólogos podemos recomendar mucha relajación, meditación y orden. Uno de los tal vez errores más grandes que cometemos es no tener organizado nuestro día, porque obviamente en el día tenemos varias tareas que hacer, tanto en los estudios, en el trabajo y en casa con la familia. Pero si es que uno no se organiza, todo obviamente va a acumularse, incluso va a explotar interiormente, ¿no? En la mente. Y es por eso que yo recomiendo que para tener un día, digamos, tranquilo, podamos tener una organización y así comenzar tu rutina. Levantarse temprano, de acuerdo al horario que manejas en el estudio y en el trabajo, darte un duchazo, hacer ejercicio o por lo menos hacer estiramiento y relajación, a lo mucho 30 minutos, comenzar con las labores y también darle un pare para las horas de comida, para charlar con la familia 30 minutos, luego si es que vuelves a trabajo en la tarde o a los estudios, pues darle el tiempo, organizar tus tareas, no desvelarte porque ha habido muchos trastornos de sueño, de insomnio, por causa de que la gente no ha tenido muchas cosas que hacer. Entonces, vamos a hacer pijamada todos los días, ¿no? Entonces, el tener esos episodios de no dormir en la noche y estar muy cansado en el día también daña nuestro organismo. Así que tener una organización adecuada
para poder tener un día tranquilo. También saber de que si es que no conseguiste hacer alguna tarea durante el día, si tú diste lo mejor de ti, está bien, ¿no? Hay un siguiente día en donde tú puedes hacerlo. Y para esto es muy bueno priorizar las tareas que tenemos pendientes, ¿no? Lo que es más importante, si tienes algo en el trabajo que presentar, si tienes algo en los estudios que hacer, pues hay que darle prioridad y dejar la parte del ocio para el último y no olvidar la alimentación y el sueño, que es fundamental. Gracias, Diana. Pienso que voy a aprender mucho de esta entrevista. Gracias por tu aporte. Hay una pregunta que me llama mucho la atención, me gustaría hacértela ahora, es ¿cuál es la diferencia de sobrellevar el aislamiento social de los niños y de los adultos, ¿no? Porque si bien es cierto, es una diferencia grande ahí, pero las responsabilidades y todo, pero igual debe haber una manera específica de cómo les afecta y cómo pueden sobrellevar ello en ese tiempo. Ujú. Bueno, primero hay que diferenciar la mente de un niño y un adulto, ¿no? Un niño no entiende especialmente qué es lo que estamos pasando, ¿no? Él piensa que tal vez solamente nadie puede salir de casa o que papá o mamá no quieren que salga de casa. No sabe también por qué no va al colegio, si es que ya fue, ¿no? Está en, no sé, en inicial de 4 o 5 años o en primer grado o en primaria, ¿no? Entonces, el niño no entiende aún en su cabeza qué es lo que está pasando. Y muchas veces tenemos la equivocación los adultos de tratar a los niños como adultos. El niño en su interior imagina tipo una cárcel, ¿no? Que nadie le quiere hacer caso, que nadie lo quiere sacar a pasear, que nadie quiere que vaya con sus amigos. Y es crucial que el padre y la madre hablen mucho con él. Incluso ahora con la tecnología que tenemos, el niño puede socializar, porque el niño debe socializar en la edad que tiene, desde inicial hasta, bueno, hasta la secundaria, ¿no? Pero de inicial y primaria, el niño tiene que aprender a socializar con las demás personas, por eso que va al colegio, porque si no, ningún niño iría al colegio, ¿no? Y recibiría su escuela en casa. Sin embargo, se hace así, ¿por qué? Porque el niño tiene que aprender a convivir con otras personas. Y es ahí donde él va a aprender los valores de la comunidad, él va a aprender a expresarse, va a ver que hay diferencias de hogares también, ¿no? Intrínsecamente se aprende todo esto. Entonces al niño le ha chocado mucho más este aislamiento. Imagínate si el adulto muchas veces se desespera porque quiere salir, se desespera porque no tiene trabajo o quiere volver a estudiar como siempre en un salón de clases. Entonces el niño también, pero el niño no sabe demostrarlo como un adulto. Lo único que tal vez pueda atinar a realizar es a llorar, ¿no? Y muchas veces el papá, la mamá no lo entiende. Sin embargo, hay que buscar maneras, ¿no? Yo estoy muy agradecida porque ahora todos los niños pueden usar incluso la tecnología supervisado por los padres y tú puedes hacer que el niño se socialice con sus compañeros a través de Zoom, de Google Meet, etcétera, ¿no? De todas las plataformas que tenemos actualmente. Y un adulto. El adulto a veces también se frustra por estar en casa. Creo que ahora ha disminuido, pero al inicio era muy fuerte esto. Incluso muchos no aguantaban la tensión de estar en casa, levantarse, tal vez ir a la sala, hacer el trabajo remoto, almorzar ahí mismo y volver y no salir, ¿no? En alguna parte tal vez podemos decir que el salir de casa para trabajar era también un refugio, se puede decir, para que también esta persona socialice con el mundo. Sin embargo, ahora su mundo es solamente la familia y su casa. Y esto ha causado que incluso muchas familias, la convivencia familiar pueda ser un poquito más intensa, un poco más digamos, han habido más discusiones, más problemas, porque obviamente la mamá también se acostumbró a quedarse en casa sola, ¿no? En caso de las que trabajan solamente en casa y el papá afuera en el trabajo, los hijos en los estudios, pero el adulto, por lo menos en mi opinión personal, ha aprendido a sobrellevar esa situación porque
En cambio, a un niño hay que tener muchísima paciencia, hay que explicarle y que ponernos también en el lugar de este pequeño para que él sepa que nadie le está prohibiendo algo, sino que todos queremos cuidarlo, todos queremos protegerlo. Qué interesante, Diana. De hecho, la respuesta que acabas de dar a esta pregunta se relaciona mucho con la siguiente. Si la pandemia ha originado que se lleve a cabo el estudio y el trabajo remoto, ¿no?, que estábamos hablando, ¿de qué manera esto ha causado un impacto psicológico? Sí, tanto los estudios han dado una vuelta también y el trabajo de la misma forma. Muchas personas se quedaron sin trabajo por la pandemia y muchos trabajos que han vuelto a agilizarse, pues ahora solamente son desde casa, son remotos. Em, Esto ha causado varias cosas. Para comenzar la parte positiva, me gustaría mencionar que ha innovado, el mundo se ha innovado, hemos creado nuevas plataformas, hemos creado nuevos medios y la gente está feliz porque ahora sigue generando ingresos para su hogar. Bueno, a pesar también de que el gobierno ha sido muy generoso con todos, con esos bonos que se dieron a diferentes tipos de personas. Entonces, la pandemia no ha sido un obstáculo para que la persona siga trabajando, estudiando, porque trabajas, ganas el dinero, puedes satisfacer las necesidades que tienes, ¿no? Que hacer, y también vas a poder estudiar con ese mismo dinero. Muchas universidades han disminuido sus tasas, ¿no? Otras tal vez han dado otros beneficios. Entonces yo estoy segura que la pandemia no es un obstáculo para quien quiere progresar. Cada persona tiene metas, ¿no? Y si tienes metas claras, si tú quieres alcanzar algo en la vida, entonces no hay nada que te va a poder parar, ¿no? Hay formas de ingeniarse. Yo admiro muchísimo a aquellas personas que innovan en las dificultades y he leído algunos citas, pensamientos en que los mejores y más famosos y más ricos empresarios surgieron de situaciones difíciles, de crisis en sus países, de terremotos, etcétera. Entonces yo creo que esa es una crisis económica y también de salud. Así que en el momento que ahora la persona se dé la oportunidad de crecer, a pesar de esto que estamos pasando, entonces va a aprovecharlo muchísimo más y va a dar lo mejor de sí, que tal vez algo que lo tiene escondido y que no sabía que tenía. Muchos han emprendido un negocio, muchos han crecido en sus empresas. También podemos ver la parte contraria, que muchos han quebrado, que muchos han quedado desempleados, pero es ahí donde tú tienes que sacar lo mejor de ti. Así que yo creo que hay que ver la parte positiva en vez de la negativa. Gracias por ese consejo, Diana. De hecho, voy a aplicarlo mucho. Si bien es cierto, la situación en la que vivimos actualmente ha generado que las familias estén juntas, ¿no? Como justo estábamos hablando en la pregunta anterior. ¿Por qué en algunos casos ha tenido un buen resultado y en otros casos no? Creo que es por aquellos roles que cumple cada persona en su hogar, aquellas normas que cada familia tiene, ¿no? Porque cada familia está constituida y está organizada como los padres lo han establecido. Si es que en una familia, por ejemplo, todo ha sido sobrecargado para la madre desde siempre y ahora tenemos más carga porque el papá, los hijos están en casa, entonces obviamente en esa familia van a haber muchas situaciones conflictivas. Pero si es que desde el inicio una familia tiene estructurados los roles y funciones de cada miembro de la familia, el papá, la mamá, los hijos ayudan en tal y tal cosa, entonces esa familia tal vez sí se sentía incómoda por el estar encerrado, se puede decir, pero lo han sabido sobrellevar porque cada uno cumplía con su rol y su función. Así que yo creo que depende mucho de esa organización y disciplina dentro de casa y el diálogo que obviamente no debe faltar nunca dentro de un hogar, porque si es que a alguien le disgusta algo, debe conversarlo, porque si uno se calla, esos sentimientos, esas emociones se van acumulando. Y luego, en el momento que tal vez pase algo más, eso puede explotar y no es bueno ni para la salud mental de la persona que está sintiéndolo, ni para la familia, porque puede afectarse y puede llevar a otros problemas mayores.
Qué interesante, Diana. Entonces la clave sería organización de la familia para poder hacer las cosas que cada uno pues tiene, ¿no? Respectivo en su hogar. Ujú. Los efectos de la cuarentena han causado signos de hipocondría en las personas debido a la ansiedad. ¿Por qué? Ujú. Muchas personas somatizan, ¿no?, la enfermedad. Y bueno, hay que tener en cuenta que el cerebro es un órgano consciente y un órgano que maneja todo nuestro cuerpo. Y el cerebro, si tú le dices a tu cerebro, mira, tengo calor, tú vas a comenzar a sentir calor. Si tú le dices a tu cerebro, no, mira, tengo frío, tu cerebro te va a mandar y tu piel va a sentir frío. Y de la misma forma es con los sentimientos en cuanto a la pandemia, ¿no? Si tú le dices al cerebro que tienes síntomas, que te sientes tal vez con dolor de cabeza, que te sientes que te duele el cuerpo, sientes, no sé, vómitos, y tal vez puedes comenzar a crear un episodio de alguien que está infectado. Sin embargo, tú no tienes el virus, ¿no? Y estás somatizando lo que tu mente está mandando y tu cuerpo solamente hace caso a lo que la mente dice. Y es por eso tan importante ejercitar y controlar nuestros pensamientos y nuestra mente. Y eso se debe a la ansiedad, ¿no? La ansiedad es un sentimiento de anticipación. Por ejemplo, tengo un examen el mañana, por ejemplo, viernes, pero ahora ya estoy pensando de que me voy a sacar cero, que no lo voy a poder hacer porque matemáticas es muy difícil, etcétera, ¿no? Entonces, tú estás anticipando un resultado que aún no sabes si es que va a ocurrir o no, pero tal vez ya te jalaste en el curso, ¿no? Entonces, de la misma forma con la pandemia, tú puedes anticipar de que estás infectado, pero no ha sido el doctor, pero sin embargo tal vez no has consultado a algún familiar que te tome si tienes fiebre, si evalúe contigo los síntomas, simplemente tú ya sacaste tu propio resultado, tu, digamos, autoevaluación y has dicho, sí, tengo COVID, ¿no? Y eso obviamente preocupa porque la mayoría de los peruanos, según algunos reportes, tenemos ansiedad. Ansiedad por los estudios, por el trabajo, incluso ahorita mucho más por la pandemia. Entonces hay que saber controlarlo, hay que saber y permanecer en el aquí y en el ahora. No hay que estar en el antes ni en el después, sino hay que vivir el presente y si es que en algún momento alguna persona está infectada, pues hay que tomar las medidas, ¿sí? No hay que ir hacia el futuro sin hacer nada en el presente. Gracias, Diana. La idea es poder disfrutar este momento para poder incluso ser más felices, ¿no? ¿De qué manera los psicólogos han comenzado a tener mayor influencia en la sociedad debido al distanciamiento y el COVID-19, que es lo que estamos viendo en estos tiempos, ¿no? Sí, mira, te comento, yo el año pasado hice mi internado porque yo me gradué el año pasado y tuve muchas, se puede decir, entrevistas psicológicas. Yo hice mi internado en la parte organizacional y obviamente toda mi carrera estudié la parte clínica también, pero en esos 6 meses, mucho más cortos que 5 años de estudio, he tenido muchas más charlas, entrevistas con personas debido a algún padecimiento psicológico. Entonces, actualmente los psicólogos son fuente principal para el bienestar de las personas. Y no solamente psicólogos clínicos, sino también todos los tipos de psicólogos que existen en el Perú, como los educativos, organizacionales, forenses, sociales, comunitarios, etcétera, ¿no? La parte de la psicología es, bueno, psicología en verdad, es una rama de la ciencia que estudia la mente y que te ayuda a poder saber qué hacer ante algunas situaciones, pero mucho también depende de la persona que reciba esa información, porque el psicólogo no va a cambiar a la persona, sino la persona va a decidir seguir los consejos, las terapias, la orientación que el psicólogo está dando y con su voluntad y con su disciplina, obediencia, va a poder mejorar su situación. Así que los psicólogos obviamente han hecho un papel increíble. Tenemos bastantes colegas que están trabajando a nivel nacional, inclusive voluntarios, haciendo
una labor muy buena para la sociedad. Y yo sé que los psicólogos, pues obviamente van a seguir trabajando mucho más porque esto no ha terminado. Hay bastante que hacer, bastantes, se puede decir, secuelas también emocionales que ha dejado la pandemia y que no hay que dejarlas de un lado. Tanto la salud física como la emocional van de la mano. Si no estás bien en una de ellas, entonces hay que trabajar para poder tener estable ambas. Muchas gracias, Diana. Definitivamente pienso que este tiempo es donde más necesitamos de labor de ustedes, o por lo menos nos damos cuenta de la importancia que han tenido, ¿no? Que tienen ahora. Y esta sería la última pregunta. En realidad, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Para mí ha sido un honor poder escucharte un poco en la parte profesional, porque considero que nosotros tenemos mucho que aprender de ello. Gracias, Diana. Gracias también.